estimados compañeros, por favor, ayuden a que esto no suceda. Ustedes sí lo pueden hacer. Nosotros no tenemos los números. Tener la mayoría no significa tener la razón. Y miren, a lo mejor ni siquiera la propia Claudia Sheinbaum sabe lo que está haciendo su director. Su director ya sabe cómo quebrar, cómo llevarse el dinero. Ya lo hizo en Pemex. Ahorita mismo deben mucho dinero a los proveedores de Pemex. Hay una deuda enorme en Pemex de 2 billones, más la deuda... Así viene lo chido. Porque hay una construcción deficiente. No queremos eso para los trabajadores de este país. Ahora, ustedes hablan de la deuda de Pemex, no bueno, y de la quiebra de Pemex, pero si la quiebra de Pemex empezó con todo lo que ustedes hicieron. ¿Y qué fue lo que hicieron? Pues dejaron de meterle un quinto a Pemex, porque lo que ustedes querían, como los reyes de la privatización, era privatizar Pemex. Eso es lo que ustedes querían, que Pemex se privatice. Estimado compañero senador, por la generosidad. Pues como pueden ver, aquí me voy a referir estrictamente, por ejemplo, el artículo 17. En el artículo 17 es importante destacar el desequilibrio de la representación, ya que el cambio rompe con el principio de tripartismo. Debilita la representación equitativa de los trabajadores. Yo solamente podría concebir este tipo de cambios si ya dieron su anuencia los representantes de los trabajadores y los patrones, es que ya se doblaron. Porque hoy claramente el poder económico está con el gobierno. Y para decirlo claro, el poder económico está siempre con el que gobierna, porque no tienen ideología. Y hoy el poder económico está con Morena, no está con nadie más. Aquí no hablemos de hipocresías. Y si están de acuerdo con esta reforma los líderes sindicales y los empresarios, entonces los trabajadores están solos y están a su suerte. Porque aquí, acabamos de leer, el director va a tener derecho de veto, tiene mayoría para la auditoría, tiene la mayoría el gobierno. Aquí no están hablando de casas para los jóvenes y las mujeres, como aquí se han dicho. Aquí están hablando de apoderarse de los órganos de gobierno y de los 2 billones de pesos. Eso con claridad aquí queda, no hay otras cosas aquí. Y el problema es que están sacando de la vigilancia a la Comisión Nacional Bancaria de Valores y a la propia Hacienda. Y esta institución que tiene 52 años, que se maneja con números negros, a diferencia de otras que hoy quieren, por cierto, hacer esta como el IMSS, que está en una dificultad financiera seria, yo les quiero decir, tienen que ser cuidadosos ustedes. Yo sé que ustedes obedecen, yo sé que ustedes leen lo que les mandan aquí, porque muchos leen, pero otros no. Es más, a lo mejor ni saben leer. Pero en realidad, yo quiero decirles que esta reforma va a ocasionar una quiebra sistémica. Hay un riesgo real. Esto es tan grande como un banco, porque tiene así recursos, tiene deudas, tiene obligaciones. Si quiebra esto, va a tener un impacto sobre el sistema financiero del país. No es una decisión solamente social. Por supuesto que estamos a favor de construir vivienda. Siempre lo hemos estado. Nosotros creamos esa institución. Lo vamos a estar siempre. Mejorarla también estaremos a favor. Pero no vamos a estar a favor de que sigan con reformas que solo son para el control político y económico. Porque si no pareciera que lo único que les importa es tener y mantener el poder, aunque el pueblo se friegue, aunque se quiebren las instituciones. Eso, ustedes que están aquí por un compromiso social, pues un día la historia se los va a reclamar. Yo quiero, para finalizar, decirles, estimados compañeros, por favor, ayuden a que esto no suceda. Ustedes sí lo pueden hacer. Nosotros no tenemos los números. Tener la mayoría no significa tener la razón. Y miren, a lo mejor ni siquiera la propia Claudia Sheinbaum sabe lo que está haciendo su director. Su director ya sabe cómo quebrar, cómo llevarse el dinero. Ya lo hizo en Pemex. Ahorita mismo deben mucho dinero a los proveedores de Pemex. Hay una deuda enorme en Pemex de 2 billones. Más la deuda no documentada. Entonces, no podemos seguir con este mismo de esquemas. Yo les quiero pedir, compañeros y compañeras,
ayuden a los trabajadores de México, no solamente hablen y digan cosas que la gente piense que realmente los están defendiendo. Esto no es defender a México. Van a quebrar al país. Y como dijo un compañero, el país está quebrado y está buscando fondos. Ya se acabaron los guardaditos. Todo lo que había ahí para sustentar la economía ya no existe. La presidenta está recibiendo un país quebrado. Ese es el problema. Gracias, presidente. Muchas gracias. Con su permiso, presidentes, yo quiero decirles que el Infonavit por mucho tiempo fue la caja chica de muchos proyectos personales y políticos. Y la verdad es que el mundo inmobiliario de México se convirtió de veras en una corrupción apestosa y hedionda. Lo que pasó es que los desarrolladores, bajo el manto protector de los gobiernos neoliberales, lo que hicieron fue construir casas pequeñísimas. En lugar de poner varillas, empezaron a poner alambrones. Y muchas de esas casas yo creo. Y muchas de esas casas se convirtieron en una verdadera pesadilla para quienes habitaban esas casas. Quizá ustedes no las conocen ni las vivieron, porque ustedes pues no se acercan a la gente y nunca tuvieron la necesidad de vivir en una casa de Infonavit. Son casas pequeñas, son casas mal construidas. Vayan y a lo mejor pues tampoco salieron a campaña, pues, y por eso no se dan cuenta de cómo vive la gente en esas pequeñas casititas que no representan la dignidad de la persona humana que ustedes pregonan, ¿eh? Entonces, el tema es que tenían también deficientes redes eléctricas y el asunto es un asunto puritito de corrupción. Durante los gobiernos panistas, básicamente, los préstamos que otorgó el Infonavit a los trabajadores de fábricas, a los obreros, a los pequeños empresarios, a los jubilados, a los servidores públicos, se encontraban en zonas marginadas y lejos de cualquier lugar de desarrollo. Los mandaron a las afueras de las grandes ciudades a vivir ahí y no había infraestructura ninguna. Y pregúntenme por las áreas públicas, a ver qué les daban. Si había un barranco, ese era el área pública. O sea, violaron todo lo que tenía que ver con las reglas de urbanidad y de urbanismo de los estados. El Infonavit apapachó todo eso porque era cuate de los grandes constructores y de los grandes empresarios, porque a eso se dedicaron. Se dedicaron a ser cuates de todos los que construían. A la hora que diga la primer mentira me callan, porque esa es la verdad. En dónde están y cómo viven nuestros trabajadores, los huecos entre las paredes, los techos cayéndose, casas quemándose por la mala. ¿Y cuándo los vi reclamar eso a ustedes? ¿Cuándo alguien alzó la voz para decir que esto estaba mal? ¿Quién ha dicho algo respecto a esto? Eso fue lo que sucedió en el Infonavit y es lo que sucede. Vayan allá a Santa Elena en Suazua, los invito para que vayan y vean cómo corren los drenajes con unas casas que tienen menos de 6 años de construcción. Y están los drenajes pululando por las calles y por las avenidas porque hay una construcción deficiente. No queremos eso para los trabajadores de este país. Ahora, ustedes hablan de la deuda de Pemex, no bueno, y de la quiebra de Pemex, pero si la quiebra de Pemex empezó con todo lo que ustedes hicieron. ¿Y qué fue lo que hicieron? Pues dejaron de meterle un quinto a Pemex, porque lo que ustedes querían, como los reyes de la privatización, era privatizar Pemex. Eso es lo que ustedes querían, que Pemex se privatizara. ¿Y qué hicieron? Pues no le metieron un quinto, ni un peso para un tornillo en Pemex. Eso fue lo que ustedes hicieron. Eso sí, cuando llegaban los excedentes petroleros, tuvieron magníficas ideas. La comanda azul. Y órale, empecemos con los moches. Y a repartir dinero y a pedir moches. Y en ese momento
Muchos de los compañeros que militaban específicamente en esos partidos políticos ahora son los grandes constructores. Ellos construyen y le compiten a los constructores de veras. Claro, empezaron a construir, pero si esa es su desvergüenza. Y luego vienen a hablar aquí de que nosotros nos queremos quedar. No, no nos comparemos, compañero, no nos comparemos. Y yo puedo hablar de los moches porque yo estaba ahí y yo no participé en ningún moche, porque para tener la boca grande hay que tener la cola chica, así que yo no participé de los moches, por eso puedo hablar de los moches y por eso puedo hablar de lo que sé, porque yo estaba ahí. Y desde la Comisión de Cultura, imagínense ustedes, no, bueno, y ahí empiezan los fondos de los moches con los excedentes petroleros y vienen a hablar de la quiebra de Pemex, no, bueno, se necesita tener desvergüenza, pero bastante desvergüenza para hablar en esos términos. Y de los organismos estatales porque se quiere tomar la rectoría del Infonavit. Claro. Tiempo, senadora. Claro, sí, termino, presidente. Claro que se quiere tomar la rectoría del Infonavit porque se le va a dar un gran giro, un giro social que atienda verdaderamente la demanda de los trabajadores, que no vivan en esas condiciones, que tengan casas dignas, que vivan bien, que puedan vivir y tener un lugar digno para vivir. Eso es lo que pretendemos con este cambio radical que estamos dando, y radical porque viene de raíz y porque queremos mejores viviendas para los trabajadores y no esas casas de vergüenza y de miedo que hicieron en la época en donde ustedes gobernaron. Y yo insisto, yo estaba ahí, por eso lo sé, pero en esa no las acompañé. Gracias.